Buenos días. Buen día a todos. Un momento iniciamos. Buenos días, jóvenes. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Mazo. Sí, a todos. Ok, ¿en qué nos quedamos el día de ayer? Porque ahora que no están las grabaciones, no puedo ver en qué fue el último que vimos. ¿Recuerdan? Estábamos viendo cómo hacer el Excel. ¿Terminamos todo lo del Excel? ¿Qué nos faltó? Les voy a compartir el Excel. A ver. Nos quedamos en las gráficas, ¿no? Pero Las gráficas, ¿verdad? Nos faltó hacer algunas gráficas. Ok. ¿Me escuchan? sí, Ok, se trabó el navegador. A ver, esperemos que... Ok, me voy a salir y vuelvo a iniciar el navegador.
Ahí está. Ok, les comparto Excel. Nos quedamos en cómo realizar las gráficas. La tabla de frecuencias, sabemos que se puede hacer con los comandos que ya les comenté. Ya les subí el video a la plataforma, al Classroom, de cómo se realiza la tabla de distribución de frecuencias para que puedan ver todo el procedimiento de nuevo cuando hagan ustedes su tarea. Les comenté que aquí mismo me pueden entregar la ADA. Si la deciden hacer de manera digital, la pueden hacer eh, en Excel y esto me mandan, ¿sí? Sin ningún problema esto me pueden mandar. Y si lo deciden hacer a mano, bueno, pues lo hacen en su libreta, hojas blancas, hojas milimétricas, le toman foto y eso me suben al Classroom, ¿verdad? Les comenté que pueden poner aquí nombres, ¿no? Sus nombres acá en esta esquinita, grupo. También pueden poner más presentación, ¿sí? Pueden agregar más líneas, más líneas, columnas, líneas. Y aquí poner, por ejemplo, combinar primero que nada, cada vez que vayan a escribir tienen que combinar para que no se mueva todo. Y ponen acá centro universitario, o más bien centro educativo, República de México, ¿sí? Pueden poner esto. Poner acá, cada vez que vayan a escribir, o otra vez le dan a combinar celdas. Ponen acá preparatoria, República de México, ¿sí? Ponen acá abajo, no sé, el nombre de la materia, vuelven a combinar y ponen las matemáticas en la toma de decisiones. Sí, las matemáticas en la toma de decisiones se llama. Le dan formato, así como si estuviesen en Word, le ponen preparatoria. Le ponen la letra que ustedes quieran, o sea, el formato, así como se lo dan en Word, también se lo pueden dar acá. Ponen acá los títulos, tabla de distribución de frecuencia, gráficas de los datos y las conclusiones, ¿no? Que se vea. Y esto es lo que me van a mandar, ¿sí? Este archivo lo guardan con su nombre, ponen guardar una copia, libro de Excel, guardado en libro de Excel, ojo. Le ponen ADA 1, datos ordenados, guión bajo, es el nombre de ustedes. Y eso es lo que van a subir al Classroom. Y nada más para terminar de ver esto, nos hace falta checar cómo podemos generar un polígono de frecuencias, que es un polígono de líneas. Ya tenemos acá el histograma de frecuencias y tenemos el histograma de frecuencias porcentuales. Recuerden que este histograma de frecuencias se realiza con las frecuencias absolutas. Y vean que si ustedes lo seleccionan, aquí se enfatiza cuáles son las columnas que están utilizando. Número de hijos para el eje horizontal y frecuencias absolutas para el eje vertical. Y si seleccionan este histograma de frecuencias porcentuales, ahora se están utilizando el número de hijos para el eje horizontal y las frecuencias relativas porcentuales para el eje vertical. Al final de cuentas, como les decía, las dos gráficas son similares, están en la misma proporción, obviamente, pero una se utiliza, a lo mejor las frecuencias porcentuales se utiliza cuando el número de familias es muy alto, ¿no? En lugar de poner acá, no sé, 800 familias, pues ponemos acá un 35%, ¿no? Sabiendo cuál es el total de familias, etcétera, etcétera. Ahora, el polígono de frecuencias lo vamos a sacar de la siguiente manera. Nos vamos a insertar, nos vamos a esta gráfica acá, donde aparecen líneas, ¿sí? Que salga el menú y le ponemos línea con marcadores, ¿sí? Línea con marcadores. ¿Qué nos va a salir? Pues aparentemente nada. Ok. Fíjense, aquí yo tenía seleccionado el histograma,
¿sí? Tenía seleccionado el histograma. Entonces, aquí hay un tip. Como tenía seleccionado el histograma, yo ese histograma lo puedo convertir a cualquier gráfica que tenga por acá. ¿Sí? A cualquier gráfica. ¿Qué les parece que esto lo copien? A ver si se puede. Si se puede. ¿Sí? Lo copien. ¿Sí? Y como los polígonos de frecuencia también se van a estar relacionando los datos, número de hijos y el número de familias, pues acá nada más seleccionan el histograma de frecuencia, se van a insertar y le dan clic en línea con marcadores y ese es nuestro polígono de frecuencias. ¿Sí? Y este es nuestro polígono de frecuencias. Y ya no tengo que hacer mucho, ¿verdad? Ya no tengo que hacer mucho, pues porque precisamente nuestros polígonos de frecuencias se van a relacionar, como les digo, el número de hijos y el número de familias. Aquí estoy utilizando las frecuencias absolutas y aquí también voy a estar utilizando las frecuencias absolutas. Pero ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve este polígono de frecuencias? Nos sirve para ver cómo es la tendencia del número de familias cuando el número de hijos va creciendo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí en cero hijos, pues tenemos veintitantas familias. Y podemos observar que cuando el número de hijos crece, que crece a 1, crece a 2, pues también el número de familias va creciendo. Tiende a ser más alto el número de familias que tiene 1 o 2 hijos. Y eso lo podemos ver con estas líneas. Vean cómo la línea se va hacia arriba. De 0 a 1 se va hacia arriba, de 1 a 2 se va hacia arriba. ¿Sí? Y también podemos observar que la tendencia, cuando el número de hijos crece a más de 2, pues ya va disminuyendo. ¿Sí? Podemos ver que de 2 a 3 hijos el número de familias decrece bastante estrepitosamente, porque de las 250 familias que fueron entrevistadas, 75 tenían 2 hijos. Pero ya 3 hijos tenían menos de la mitad. 30 y tantos, 33. Y ya para 4, 5 y 6 hijos, el número de familias va decreciendo. Esto es lo que me está diciendo el polígono de frecuencias. ¿Sí? Eso es lo que podemos observar en el polígono de frecuencias. Tendencias, jóvenes. Tendencias. ¿Sí? Tendencias. Y bueno, este polígono de frecuencias, a ver, déjenme. Vean, les voy a compartir algo. No sé si saben un poquito de historia política de México y todo lo que pasó, pero en el 2006 que entró Felipe Calderón, desata lo que se llama la guerra contra el narcotráfico. Y esa guerra contra el narcotráfico hace que los homicidios se disparen, ¿sí? Se disparen así estrepitosamente, y esto lo podemos ver en esta gráfica de líneas, en este polígono de frecuencia. Aquí no tenemos los homicidios a nivel nacional y es una serie anual de 1990 al 2018, ¿sí? De 1990 a 1991, 92, 93, 94 hasta el 2006, ¿qué podemos observar de esta gráfica de líneas? Que los homicidios se mantenían a una cierta cantidad, ¿sí? Eso es lo que podemos ver, eso es lo que nos están diciendo las líneas. Se mantenía una cierta cantidad. A veces aumentaba, disminuía un poquito, disminuía. De hecho, en el 2000 empezó a disminuir, había una tendencia de disminución, si lo ven, cómo disminuye estas líneas del 98 al 2000.
Esto quiere decir que el número de homicidios va bajando. Del 2000 al 2001, aquí ya hay una regularidad, vean como una constante, es una línea horizontal y eso quiere decir que los homicidios se mantienen de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 hasta el 2007, en donde Felipe Calderón, creo que sin pensar en todo esto que podía acarrear, desata esta guerra contra el narcotráfico y podemos observar que la línea del 2007 al 2009, 2010, vean cómo se dispara. Es prácticamente la línea de este segmento de recta, es prácticamente una pendiente completamente vertical. ¿Sí? Esto quiere decir que la aceleración de los homicidios de 2007 al 2009 es tremenda. ¿Sí? Vean cómo pasamos de 10,000 muertes a a más de 25,000, ¿sí? Del 2007 al 2010. Ya cuando entra Enrique Peña Nieto en el 2012, observen cómo baja, ¿no? Baja 2012, viene a apaciguar un poco las cosas. Del 2012 al 2015, pero en los últimos años de su mandato, 2015, 2016, 2017, 2018, se vuelve a disparar la tasa de homicidios. ¿Sí? La tasa de homicidios. Entonces, bueno, pues fíjense, para esto nos sirven los polígonos de frecuencia, las tendencias. ¿Sí? Las tendencias. ¿Queda claro esto de las gráficas de polígonos de frecuencia? ¿Alguna duda, pregunta sobre esto que les estoy comentando? Muchas veces cuando les dan un número, por ejemplo, no sé, que les digan ahorita que Andrés Manuel está en 25,000 homicidios, ¿no? ANLO tiene 25,000 homicidios. Bueno, pero, ok, hay 25,000 homicidios al año, pero ¿cómo está con respecto a los años anteriores? Va bajando, la tendencia es a la baja, entonces si la tendencia es a la baja, entonces es bueno, ¿no? Por ejemplo, acá con Enrique Peña Nieto, que a pesar de que en el 2013 la tasa de homicidios era de 20,000, 22,000, a comparación con los años 2000, ¿no? Podrían decir, no, es que Vicente Fox mantuvo en 10,000 las muertes, ¿no? 2003, 2004, 2005, y Enrique Peña Nieto las tiene en 22,000. Sí, pero ¿cómo es la tendencia de esa tasa de homicidios en ese año? Pues podemos ver que es una tendencia a la baja, porque fíjense cómo los segmentos de recta van a la baja. Entonces, a pesar de que son 22,000 muertes en el 2013, podríamos decir que era algo bueno, porque la tendencia de la tasa de homicidios es a la baja. ¿Sí? Ya en el 2015, 2016, pues ya no es algo bueno porque es una tendencia que va hacia arriba y obviamente la tasa de homicidios queremos que siempre vaya bajando, ¿no? Entonces, si algún presidente, no sé ahorita cómo están los datos, podríamos buscarlo, pero vamos a dejarlos así, hasta acá. Si Andrés Manuel entonces tiene que esta gráfica de líneas va a la baja en su mandato, pues podríamos decir que es algo bueno, ¿no? Son muchas muertes, pero de cierta forma sería algo bueno que vaya a una tendencia a la baja, ¿sí? Una tendencia baja. ¿Sale? Entonces, para eso nos sirven las gráficas de polígonos de frecuencia, jóvenes, para ver tendencias. Van a sacar ustedes la gráfica, el polígono de frecuencias con los datos, con las frecuencias absolutas, pero también con las frecuencias porcentuales, ¿sí? ¿Cómo vamos a sacarlo con las frecuencias porcentuales? Lo pueden hacer del mismo modo, nada más copian este histograma y le cambian a líneas, pero vamos a hacerlo de cero. Nos vamos acá a insertar gráfica de líneas, nos vamos a línea con marcadores, nos sale este panel en blanco, porque tenemos que seleccionar datos, clic derecho, seleccionar datos. En esto del rango de datos es donde vamos a seleccionar nuestros porcentajes. ¿Sí? Con el ratón nada más arrastramos. Dejamos apretado y arrastramos todas las frecuencias porcentuales. ¿Sí? Automáticamente, como son 7 datos, Excel dice que en lo horizontal debe de ir 1, 2, 3, 4 hasta 7. Pero no, porque yo quiero obtener que vaya de 0
hasta 6. Entonces selecciono acá el número de hijos. Acá donde dice etiquetas del eje horizontal, le damos editar. Donde dice rango de rótulos del eje, así como sale, seleccionan los datos. Y ya automáticamente Excel hace la relación. 0 datos con 9.20%, digo 0 hijos con 9.20%, un hijo, vean que aquí está a 18.4%, 2 hijos, etcétera, ¿no? Le ponemos acá títulos del eje, número de, no es cierto, esto ya no es número, sino porcentaje de familias. Ponemos acá número de hijos, aquí sí sigue siendo número de hijos, y ponemos acá polígono de frecuencias porcentuales. ¿Vale? Y listo, ya no hay nada más que hacer, ¿sí? Ya no hay que modificar nada. Nada más lo ponen acá y esto es lo que me van a presentar. Pueden darle ustedes un formato distinto, a lo mejor poner acá este formato. Hay varios, ¿no? Hay varios formatos que pueden ustedes agarrar, el que ustedes deseen, el que más les guste. Pueden poner esto, pueden poner este, o pueden nada más seleccionar la línea y cambiarle el color, ponerlo amarillo. Bueno, estos son los puntos, etcétera. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta con todo lo que vimos? Y esto es lo que me van a mandar, esto es lo que me deben de mandar, jóvenes, ¿sí? Este es el ejercicio 1. Si son 2 ejercicios que van a ser 2, bueno, se van a una hoja 2, ponen acá ejercicio 2 y empiezan con su tabla de distribución de frecuencia. Aquí ponen sus conclusiones y aquí ponen su gráfico. No tienen que, obviamente, volver a poner esto, ¿verdad? No tienen que volver a poner esto. Si quieren, esto lo pueden combinar hasta acá para que quede en el centro, ¿sí? Combinan y descombinan y combinan de nuevo para que quede en el centro, ¿sí? Ahí muevan y verán que se van a divertir con Profe, gráfica de cuál vamos a hacer. las 4. Ah, ya. Las 4. las 4. Ahí está. Y ya queda en el centro y listo. Ya tienen su presentación. Y esto es lo que me mandan, ¿sí? La tabla de distribución, la gráfica de los datos y las conclusiones. ¿Sale? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Preguntas, dudas sobre esto que van a hacer? ¿Nadie? Ok, entonces les voy a mandar este archivo. Se los voy a compartir por si, no sé, si quieren ver cómo debe de quedar. Ahí se los mando, pero igual, si alguien maneja bien el Excel, puede hacer su formato propio. El orden puede cambiar, como ustedes vean, ¿sí? Pero que quede bien hecho. Y de hecho, también acá en hoja 1 le pueden cambiar el nombre. En lugar de que diga hoja 1, pues le ponen ejercicio 1. ¿Sí? Y en la hoja 2 le dan doble clic y ponen ejercicio 2. ¿Vale? Ok. Cierro. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Pregunta o dudas? Preguntas, preguntas. ¿Nadie? Ok, cierro. Y empezamos nuevo tema. Veamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy en estos 25 minutos que restan? Les digo, su ADA se las mando hoy. Esténse pendientes del Classroom para que la siguiente clase me puedan preguntar cualquier duda que tengan. Lo que vamos a ver ahora son ciertas medidas, ¿sí? El primer tipo de medidas que vamos a ver son las medidas que se llaman descentralización, pero también se conocen como medidas de tendencia central. Pueden aparecer con esos dos nombres. Medidas de centralización
o medidas de tendencia central. ¿Qué son estas medidas? ¿Para qué sirven? ¿Cómo las sacamos? Bueno, las medidas de centralización van a ver ahorita que no es algo fuera de lo común. De hecho, es algo que seguramente ustedes ya vieron, seguramente, y también seguramente ya utilizaron desde la primaria. Las medidas de centralización, bueno, en esta sección el propósito es establecer determinadas medidas las cuales caractericen lo mejor posible a una distribución de frecuencias. Ok, nosotros tenemos nuestra colección de datos. Sabemos que esa colección de datos podemos pasarlo a una tabla de distribución de frecuencias, que es lo que teníamos en el Excel. Pero, a lo mejor en ciertas ocasiones no es tan adecuado presentar la tabla de distribución de frecuencias, sino que podemos obtener un solo valor, ¿sí? Un solo valor, una sola medida que describa, caracterice de buena manera lo mejor posible, como dice aquí el párrafo, a toda la distribución de frecuencias, a toda la colección de datos, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven las medidas de centralización, para caracterizar lo mejor posible a la colección de datos. Las medidas de centralización o de tendencia central se definen como promedios y por tanto su valor tiende a situarse en el centro de la colección de datos, si estos se ordenan según su magnitud. Se llaman medidas de centralización porque son promedios. Y los promedios suelen ubicarse exactamente a la mitad del dato, de la colección de datos, ¿sí? Entonces, como suelen ubicarse a la mitad del dato, es por eso que se utilizan para describir al dato, ¿sí? A la colección de datos. ¿Cuáles son estos promedios? ¿Cuáles son estas medidas de centralización o medidas de tendencia central? Bueno, pues las ya conocidas, que son la media aritmética, la mediana y la moda, ¿sí? Son estas tres medidas de centralización o tendencia central que vamos a ver este semestre. Media aritmética, mediana y moda. Obviamente, media aritmética, mediana y moda, ustedes ya lo vieron. No vamos a ver ejercicios de, ok, si tengo calificación 2, 5, 6, 7, 9, 8, ¿cuál es mi promedio? Eso es muy fácil, eso es muy fácil. Sino que vamos a ver cómo estas medidas de centralización pueden caracterizar a una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a seguir trabajando con tablas de distribución de frecuencias. La primera medida que vamos a ver, pues es la media aritmética. Nada más para dar un concepto más elaborado de la media aritmética, vamos a ver un poco de teoría. Nosotros sabemos que, y ustedes saben, ustedes lo que hacen cuando desean conocer un promedio o el promedio de sus calificaciones, de manera intuitiva, rápidamente, ¿qué hacen? Si quieren sacar el promedio del semestre pasado, ¿qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que hicieron? ¿Sacaron su promedio del semestre pasado? ¿Alguien lo obtuvo? No lo sacan. ¿Lo sacan automáticamente en su boleta? Yep. Ok, bueno. ¿Y qué pasó? ¿Por qué les dan el promedio? Les dan todas sus calificaciones también, ¿no? Les dan Sí. todas sus calificaciones y les dan el promedio. Bueno, pues ese promedio es una medida, es un valor que describe de cierta manera a su colección de datos, que en este caso es las calificaciones. Y bueno, lo que se hace nada más es sumar todas sus calificaciones y dividirlo entre el número de calificaciones, ¿no? Eso es lo que hace con sus calificaciones, con el promedio de sus calificaciones. Suman todos los datos y dividen entre el número de datos, entre el número de calificaciones. Y yo ya tengo mi promedio. En este caso, vean que este chico sacó 75.5. ¿Sí? Eso es el promedio, esto es la media aritmética. Este promedio se denomina media aritmética. Entonces, cuando hablen de media aritmética, cuando hablemos de media aritmética, piensen que es el promedio. ¿Sí? Promedio. Media aritmética o promedio. Ahora, hay unas cuestiones acerca de la media aritmética que hay que conocer.
La media aritmética es una constante o parámetro asociado a la colección de datos y que representa a estos de tal modo que en determinadas situaciones podrá emplearse la media en lugar de la colección completa. ¿Sí? Lo que les digo, en lugar de presentar toda una tabla de distribución, pues vamos a presentar nada más esta media. ¿Sí? Vamos a presentar nada más esta media. ¿Por qué? Porque suele suceder que a veces la colección de datos es muy grande y obviamente hasta la tabla de distribución nos va a quedar grande y entonces mejor vamos a sacar promedio y presentamos este valor. Y esto es lo que se hace, por ejemplo, cuando salen cuando salen de prepa sí les dan todas sus calificaciones, según yo recuerdo. Le dan todas sus calificaciones y su promedio. Pero cuando salen de la primaria, o al menos en mis tiempos, el certificado solamente era un papel. Decía el nombre de tu primaria, el nombre de tu nombre y promedio. No te daban las calificaciones que sacaste en primer año, segundo año, tercer, cuarto, quinto, sexto año. Nada. Solamente te daban tu promedio. Pues eso es precisamente para lo que sirve el promedio y para lo que nos dicen acá. En determinadas situaciones podrá emplearse la media en lugar de toda la colección completa de datos. Describe a esa colección de datos. Pero hay un problema con la media aritmética, no es tan fácil de utilizarla. Y es que una propiedad típica de la media, importante a los fines de su aplicación, y esto es muy, muy importante cuando se elaboran análisis estadísticos serios, importante a los fines de su aplicación, es que en ella influyen todos los valores observados, incluyendo, por tanto, a los valores extremos o valores atípicos. ¿Qué quiere decir este último párrafo, jóvenes? Quiere decir que por la naturaleza del promedio, este, pues para sacar el promedio se utilizan todos los datos, todos los datos que están en la colección. Pero a veces en la colección de datos hay algo que se llaman valores atípicos, ¿sí? ¿Qué son estos valores atípicos? Son observaciones, son datos que son extremadamente grandes o extremadamente pequeños, a diferencia de lo que están o de lo que son toda la mayoría de datos. Son valores muy, muy grandes o muy, muy pequeños. Y estos valores atípicos hacen que, que los resultados en la media no sean tan confiables, ¿sí? Que las interpretaciones que podamos dar sean engañosas, ¿sí? Por ejemplo, seguimos con las calificaciones. Consideren ustedes eh, que, bueno, lo que me pasaba a mí en secundaria era que era muy malo en artes. O sea, yo no sé dibujar, no sé cantar, no sé nada. Era muy, muy malo en artes. Y siempre sacaba calificaciones bajas. Entonces imaginen que son un estudiante de secundaria, de preparatoria, no sé, en donde en artes les va muy mal y en las demás materias pues ahí van, ¿no? Van bien. Y que sacan, no sé, un 90 en matemáticas, un 95 en física, un 100 en español, bueno, por ahí un 85 en geografía, por ejemplo. Pero viene artes y son tan malos que reprueban, ¿no? Reprueban en este semestre con un 50, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el promedio de todas tus calificaciones por este 50? Observen cómo este 50, a pesar de que, ok, no es un dato tan grande o tan pequeño más bien, sí es un dato atípico. ¿Por qué es un dato atípico? Porque no coincide con la tendencia de todas tus demás calificaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace este 50 con mi promedio? ¿Cuánto sería? 90 más 95 más 100 más 85 más 50 entre 5. Ahí. ¿Cuánto quedaría? ¿Cuánto quedaría el promedio? 410, ¿Y entre 5? mucho más. 410. Esto da 410. Entre 5, ¿cuánto es?
No, es 420. Acá arriba da 420, si no me equivoco. 420 entre 5 es 84. Ok, 420 entre 5 da 84. Entonces, fíjense, podríamos decir que este media describe o caracteriza a mis calificaciones de buena manera. Pues no, porque si mi promedio es de 84, pues esto querría decir que mis calificaciones van 84, 83, 85, 86, 82, 87 y por ahí, ¿no? Pero podemos observar que mis calificaciones no están alrededor de 84, ¿sí? No están alrededor de 84. Están en 90, 95, 100, 85. De hecho, las 4 calificaciones, la mayoría de mis calificaciones están arriba de 84. Pero ¿qué sucede? Que llega a artes, llega a esta materia que no me gusta y saco un 50. Entonces vean cómo este 50, que es un valor atípico, jala todo mi promedio hacia abajo y hace que la media pues ya no sea tan representativa de la colección, ¿sí? Eso pasa con la media. Esta es una característica muy importante con la media que hay que saber eh, eh, analizar e interpretar. Porque, ok, la media aritmética es muy fácil de obtener, pero no siempre va a ser una medida confiable, una medida significativa para la colección de datos, ¿sí? Esto es una propiedad muy, muy importante que si van ustedes a hacer algún análisis estadístico cuando sean ustedes profesionistas, hay que considerar. ¿Es la media significativa? Sí, no, ¿por qué? Y bueno, más adelante cuando veamos medidas de dispersión, vamos a ver que para saber si una media es significativa o no, necesitamos algo que se llama desviación estándar. La desviación estándar me va a decir, ok, esa media que tienes ahí, ¿cómo está desviada con respecto a la colección de datos? ¿Es mucha la desviación? ¿Es poca la desviación? Bueno, pues ahí con la desviación estándar ya vamos a poder analizar si nos sirve la media o no. ¿Vale? Pero bueno, tengan en presente en esto que les acabo de comentar. El fin de todo esto es para que podamos obtener la media aritmética en un conjunto de datos ordenados, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Media aritmética para datos ordenados. Recuerden que los datos ordenados es es la tabla de distribución de frecuencias. Es la columna de datos ordenados de menor a mayor con su respectiva frecuencia. ¿Alguna duda o pregunta con lo que les comenté acá? ¿Preguntas o dudas? ¿No? ¿Nadie? Ok. Cuando los datos están organizados en un... Profe, tengo Ujú, una duda, pero es fuera del tema. O sea, ujú. es que para inscribirme al examen puse Ah, mi promedio de 89 porque no sabía mi promedio. Y ahorita la acabo de sacar y dio más de 89. ¿Quiere que repercute en la, sí, ya no te van en a el aceptar. examen? Profe. Ya no presentes mejor. Ya no te van a aceptar. ¿Cómo no? Aceptan Maestro, puros alumnos de 90 por arriba. No, no creo que pase nada. ay, no. No, no creo que pase nada. Realmente no creo. ¿Te piden promedio? Antes ni pedían promedio. Sí, sí lo piden. No, no creo que pase algo, la verdad. A lo mejor nada más es una medida que piden ahí para tantear algo. Y Pero él no como creo bien que... humilde poniendo 89 maestro. No pasa nada. Ya su promedio lo van a tener cuando sea el certificado. O sea, hasta ahorita no hay manera de que la UADI pueda verificar el resultado, porque no entregan ni certificado, no entregan ni hoja de calificaciones, ¿no? No entregan nada de eso. ¿O estoy equivocado? ¿Hay alguna manera que la UADI verifique sus promedios? No, no. Pueden poner hasta 100. Bueno, no sé, maestro, no sé. O sea, No pasa nada. no sé. Ok, entonces, vamos a seguir con la media aritmética. ¿Cómo vamos a sacar promedio de, de datos que están en una tabla de distribución de frecuencias? Cuando los datos, nos dicen acá, están organizados en una tabla de datos ordenados,
La media aritmética se calcula sumando el producto de cada dato con su respectiva frecuencia y dividiendo a este total, a esta sumatoria, entre el total de datos. ¿Sí? Esto es lo importante. Aquí las fórmulas son un poquito difíciles de leer, ¿sí? Porque tienen sumatorias, pero lo importante es la descripción. La media aritmética se calcula sumando el producto de cada dato con su respectiva frecuencia y dividiendo a este entre el total de datos, es decir, entre el número total de datos. Y esta es la fórmula. Símbolo para media aritmética. Ojo, el símbolo para la media aritmética es X barrita. ¿Sí? Es una X con una barrita arriba. Ese es el símbolo que voy a estar utilizando, que van a utilizar para representar a la media aritmética. Entonces, cuando quieren sacar media aritmética de datos ordenados, lo que vamos a utilizar es esta fórmula. Sumamos todos los productos, vean aquí es sumatoria de XK, quiere decir X es el dato y K quiere decir el número de datos. Y F es la frecuencia y K es el número de frecuencia. Entonces sumo, o más bien multiplico el primer dato por su respectiva frecuencia. Y a esto le sumo el producto del segundo dato por su frecuencia, ¿no? Cuando K vale 2. Tercer dato, multiplico el tercer dato por su respectiva frecuencia y también lo sumo a lo anterior. Multiplico y sumo y todo ese total lo divido entre el número total de datos que es n. X barrita es media. Es esto que estamos viendo. Esto que están viendo acá, este símbolo de X y arriba una barrita es media. Media aritmética o promedio. ¿Sale? Ahora, como les digo, la fórmula no nos va a servir de mucho porque como estamos en datos ordenados, pues estamos trabajando con tablas, ¿no? Y precisamente eso es lo que vamos a ver ahorita. Determina la media aritmética de las edades en años de los 60 socios de un club deportivo si la distribución de frecuencias es la siguiente. Tenemos acá nuestra tabla de frecuencias que el dato son las edades, XK le llamamos, XK el dato, y las edades van de 18, 20, 24, 30 y 32. Esas son las edades de los 60 socios. Y las frecuencias de las edades son 12, 10, 18, 13 y 7. Es decir, 12 socios tienen 18 años de edad. 10 socios tienen 20 años de edad. 18 socios tienen 24. 13 socios tienen 30 años de edad. Y 7 socios tienen 32. Si nosotros sumamos todas esas frecuencias, 12 más 10 más 18 más 13 más 7 les debe dar 30, el total de datos. Entonces pensemos, ¿cómo puedo yo sacar la media aritmética, el promedio de las edades? Ojo, un error común en esto es que sumen ustedes 18 más 20 más 24 más 30 más 32 y lo dividan entre 5. Y esa lo toman como su promedio. Pero realmente eso es equivocado porque no hay 5 datos nada más. Hay 5 datos diferentes, pero en total son 60 datos. ¿No? Porque son 60 socios. Entonces, no es que vayamos a sumar los datos diferentes y los dividamos entre el número de datos diferentes. Sería algo equivocado. ¿Por qué? Porque hay que considerar las frecuencias. ¿Sí? Es como si tuviésemos dispersos estos datos, tendríamos, ¿cuántos datos de 18? Tendríamos 12, ¿no? 18, 12 veces. La edad de 20 aparecería 10 veces, 20, 20, 20, 20. Y la de 24, 18 veces. Bueno, tendríamos que sumar todos esos 60 datos y dividirlos entre 60. ¡Qué flojera! Vamos a hacerlo a partir de esta tabla. ¿Sale? Vamos a hacerlo a partir de esta tabla de una manera bastante rápida. Entonces, para ir sacando lo que viene siendo la media aritmética, a nuestra tabla le vamos a agregar
otra columna, que es la columna de XK por FK, es decir, la columna del producto del dato por su frecuencia, ¿sí? En esta columna que van a agregar, y ojo, aquí como estamos buscando nada más media, no vamos a tener las frecuencias relativas ni las demás frecuencias, solamente la edad y la frecuencia absoluta, es lo único que necesitamos. Agregamos una tercera columna que es la columna XK por FK, que significa el producto del dato por su frecuencia. Entonces, en esta primera fila, pues multiplicamos 18 por 12, ¿sí? Multiplicamos el dato por su respectiva frecuencia. Ahí ya tengo los valores. ¿Cuánto sería 18 por 12? Ahorita me dicen. Vayan sacándola. En la segunda fila, pues ahora multiplicamos el dato 20 por su respectiva frecuencia, que es 10. ¿Sí? Después multiplicamos 24, la edad 24, por su respectiva frecuencia, que obviamente es de 18. Aquí no los dicen. Multiplicamos 30 por 13 y multiplicamos 32 por 7. ¿Sí? Multiplicamos 32 por 7. Es lo único que vamos a hacer para ir sacando la media aritmética o el promedio. Multiplicar el dato por su respectiva frecuencia y el resultado lo ponemos en una tercera columna que se llama XK, FK. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Y esto también lo van a poder hacer en Excel, pero ya no se los voy a mostrar. Ya con todos los comandos que vimos, creo que lo pueden sacar ustedes fácil. Multiplicamos, nos dan estos valores. 18 por 12 da 216, 20 por 10 da 200, 24 por 18 da 432, 30 por 13 da 390 y 32 por 7 pues da 224. ¿Qué hacemos con estos productos que acabamos de obtener? Los sumamos, ¿sí? Sumamos. Sumamos 216 más 220 más 432 más 390 más 224. De ahí es donde viene este símbolo de sumatoria. ¿Recuerdan el símbolo de sumatoria? Sigma. Pues es esta sumatoria que vamos a hacer ahorita. ¿Cuánto da esto, jóvenes? 216 más 200 más 432 más 390 más 224. Calculadora, rapidísimo. 1462. 1462. Ok, ya lo tenemos acá. La sumatoria de XK, FK, ¿sí? La sumatoria del dato, de los productos del dato por su respectiva frecuencia debe dar 1462. Ok, ya tenemos esa sumatoria. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esta sumatoria? Así, vamos a dividir esta sumatoria dada, porque fíjense que la fórmula es la sumatoria de XK, FK entre N, que es el número total de datos, que sabemos que en este caso es 60, no 30, aquí me equivoqué, 60. ¿Sí? Entonces, el valor de la media aritmética va a ser igual a la sumatoria de XK por FK entre N, que en este caso, tenemos que la sumatoria da 1462 y el número de datos es 60. Y si dividimos 1462 entre 60, pues esto debe ser igual a 24.37. ¿Sí? 24.37 años. Y damos una conclusión. La media aritmética de las edades de los 60 socios del club deportivo es de 24.37 años aproximadamente. ¿Sale? 24.37 años aproximadamente es la media de las edades de estos 60 socios. ¿Sí? Entonces lo importante aquí es ver
que para sacar la media aritmética es agregar una columna donde se va a multiplicar el dato por su frecuencia, multiplicamos, hacemos el producto, sumamos y esta sumatoria la vamos a dividir entre el número total de datos y esa va a ser mi media. Siempre, siempre, siempre que tengamos datos ordenados. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta acá? ¿Quedó claro? Este archivo se lo subo, pero no sé si haya preguntas o dudas. ¿Nadie? Ok. Para la próxima clase vamos a ver mediana y moda y les mando la tercera hada ya para que vayan ustedes también teniéndola ahí y se entregue lo más pronto posible. Si no hay dudas o preguntas, pongan presente en el chat y nos vemos el día de mañana.